Doctor, buenos días. Buenos días, Margarita. Cuando el doctor nos avise, podemos dejar ingresar a los asistentes. Cuando quieran, ya la presentación ya está lista. Ah, ya, entonces podemos dejarlos ingresar. Sí, solo me indican cuando ya de inicio, ¿no? Eso nomás. Sí, claro que sí, me confirman por interno para... Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, estoy asistiendo a la charla sobre todo porque quería saludar a mi amigo Bremen. Bremen, Félix te saluda, Félix Manjarres. ¿Te acuerdas de mí? Félix, pero tú eras Compañeros de la universidad de sistemas, ¿de qué carrera? ¿De telecomunicaciones o de computación. de computación? Ujú. Ya, ahorita te voy sacando. Ajá, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. un gusto, Félix, ¿cómo está? Sí, Bien, bien, bien. sí, no, de telecomunicaciones no me sonaba. Ya un buen tiempo, ¿no? Desde que uno se graduó ya de la universidad. Claro, sí, sí, así es. Sí, bueno, no molesto más. Solo quería saludarte y me quedo por acá en la charla. No, está bien. Gracias, gracias. Un gusto en saludarte nuevamente.
Buenas, buenas tardes, iniciamos en unos minutos. Se está permitiendo el ingreso de los asistentes. Muy buenas tardes. Podemos comenzar, ingeniera Santa Cruz. Muchísimas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET con el tema Fabricación de dispositivos basados en nanopartículas coloidales, a cargo del doctor Brennan Bellis Novoa. El doctor Bellis se graduó en el año 2007 como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la ESPOL. En el 2014 recibió su maestría en ingeniería electrónica por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Se graduó de doctor en ingeniería electrónica en el 2020 en la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante su doctorado, colaboró con la UPC y la Agencia Espacial Europea, ESA, en el proyecto Electrospread Metal Nanoparticle Metal for Energy Storage. Actualmente se desempeña como profesor universitario en la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado en el Instituto Oceanográfico de la Armada como ingeniero en electrónica. Sus áreas de interés científico son los microsistemas, nanotecnologías, condensadores, MIN, sensores de humedad y dispositivos basados en nanopartículas coloidales. A continuación, el doctor Brennan Bellis con la charla. Muchas gracias María por la presentación. Bueno, voy a exponer, digamos, un extracto bastante de un compendio de las actividades que hice durante mi doctorado, ¿no?, de ingeniería electrónica en la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Sí? Dentro del grupo de investigación de micro y nanotecnologías MNT, ¿no?, en el cual yo formé parte, ¿sí? Y trabajé específicamente con nanopartículas coloidales, que son nanopartículas que se encuentran en soluciones, ¿sí? Que están suspendidas en soluciones acuosas, ¿sí? Y mediante unas tecnologías, pues uso estas partículas para crear dispositivos, ¿sí? En sí el dispositivo, pues ya lo vamos a ver, es un dispositivo nuevo. Nadie ha utilizado esta técnica ni este método de fabricación, y esa es, digamos, la novedad respecto a mis estudios, ¿no? Dentro de la agenda, pues tenemos una introducción para conceptualizar qué es lo que se ha realizado. Luego diré cuáles son los objetivos que se plantearon.
un estado de arte breve, resumido, de los condensadores MIN, ¿no? Entraré al punto fuerte que es diseño y fabricación, ¿sí? Y también hablaré sobre las bondades, ¿no? Las características del dispositivo que se ha fabricado, que es un condensador MIN basado en nanopartículas coloidales. De hecho, un material que se utiliza, que presento en este momento, son de óxido de silicio. Y conclusiones finales, ¿sí? Entonces, la motivación, pues, es analizar la viabilidad, ¿no? De una nueva tipo de tecnologías de dispositivos para fabricar dispositivos de almacenamiento de energías como condensadores, pero desmarcándonos del paradigma habitual de fabricación. Es decir, hacer cosas que nadie hace, ¿no? De que nadie hace, no hacer lo mismo que hacen las demás personas. Entonces, en este sentido, pues, el concepto de un MIN, ¿sí? Es el cual, digamos, nos basamos, ¿no? Un MIN, un dispositivo MIN, puede ser un condensador MIN, está formado, ¿no? Se construye mediante una capa metal, una capa aislante y otra capa metálica, ¿sí? De manera de que todas estas capas son capas continuas, ¿sí? Y nosotros conocemos por la teoría, ¿no? Ya de muchos años, que la capacidad teórica, pues, es proporcional a la constante dieléctrica del material, al área y al espesor del material dieléctrico, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Eso lo sabemos desde física, de todos los tiempos, ¿sí? Pero ¿qué sucede si en vez de utilizar un material continuo, pues utilizamos un material que sea discontinuo? Por ejemplo, nanopartículas esféricas, ¿sí? Entonces, estos estudios, pues, no se han hecho, ¿sí? Entonces, el objetivo aquí, pues, es ver qué sucede con la capacidad. Aumenta, disminuye, afecta, qué es lo que pasa al dispositivo, ¿no? Al hacer este cambio drástico en la estructura. Entonces, eso es lo que se llama una estructura de nanopartículas MIN, que nosotros le hemos llamado. Por lo tanto, los objetivos, pues, son diseñar y fabricar un nuevo dispositivo condensador de nanopartículas MIN a temperatura ambiente, ¿sí? A temperatura ambiente, ese es un punto importante. Caracterizar, por supuesto, y analizar este dispositivo condensador. Con esta caracterización, pues obtener un modelamiento en términos de espectroscopía de impedancia, ¿sí? Y como un objetivo lateral, pues ampliar, ¿no? Ampliar las estructuras de nanopartículas para pensar en un futuro en fabricación a escala de los dispositivos. Bien, entonces dentro del estado del arte, sí, brevemente, sí, se fabrican condensadores MIN, ¿no? De manera que se utilizan materiales, ¿no? Que sean, por un lado, que tengan alta constante eléctrica llamada high K, ¿sí? Lo que nos da alto valor de densidad de capacidad, ¿no? Microfaradios por centímetros cuadrados, y materiales que además tengan bajas corrientes de fugas, que las corrientes sean bajas, ¿no? Que el dispositivo tengan pocas pérdidas. Entonces, actualmente la tendencia, pues, es combinar materiales, ¿sí? En un stack de pilas, ¿sí? Que me den estas prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, óxido de aumio con óxido de silicio, ¿no? Óxido de aluminio con óxido de silicio, y así combinar con distintos tipos de materiales para tratar de alcanzar esta buena relación, ¿sí? Pero además, ¿no? Utilizar métodos de fabricación, ¿sí? Que requieran bajo consumo de energía, ¿no? Y por lo tanto baja temperatura de trabajo, ¿sí? Los rangos de espesores, pues, como lo ven, son en orden de nanómetros, son cosas extremadamente pequeñas, ¿sí? Y lo que se pretende es, pues, alcanzar, ¿no? Al menos 1.2 microfaradios por centímetros cuadrados, con corrientes menores a 10 nanoamperios por centímetros cuadrados y temperaturas de fabricación menores que 400 grados centígrados, ¿sí? Esto lo dice, pues, la ruta mundial de semiconductores, ¿sí?
y esto era planteado para este año, ¿sí? Supongo que para el próximo año ya debe ser un poquito menor, a estar un poco variado estas cifras, pero de momento presentamos esta información que está aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué cosas también hacen, ¿no? El mundo científico, ¿no? Para mejorar las prestaciones de los MIN, pues hay MIN que se enfocan a aplicaciones de electrónica de potencia, donde requieren tener más flujo de corriente, ¿sí? Mayor capacidad, ¿sí? Entonces, lo que hacen, pues, es utilizar diferentes estructuras tridimensionales que permitan tener mayor área de contacto, ¿sí? Al haber mayor área de contacto, pues, basándonos en la fórmula inicial de un condensador, pues, más área de contacto, pues, habrá mayor capacidad, ¿sí? Y más capacidad, pues, implica más energía, más potencia, ¿sí? Entonces, lo que la gente pues ha hecho, pues usar estructuras como poros, ¿no? Que los electrodos tengan poros, que los electrodos hacer de electrodos de tipo nanocables o usar electrodos digitales o nanotubulares. Entonces, en estos tipos de condensadores que son estructuras en 3D, pues alcanzan capacidades de 100 microfaradios por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, veamos, rapidito, ¿no? De los MIN eh, eh, planos, ¿sí? Se alcanzan de capacidades de alrededor de 1.2 microfarados por centímetro cuadrados, en cambio que los MIN en 3D, pues estamos hablando de 100, ¿no? Microfaradios por centímetros cuadrados. Bien, entonces, eso conceptualizando lo que es el estado del arte, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, ¿cuál ha sido el desarrollo, mejor dicho, ¿sí? Pues, no, tienes aquí una estructura MIN, ¿sí? Donde tienes las nanopartículas, son depositadas de manera de que se encuentren encerradas, pues, ¿no? Entre dos placas, ¿no? Metálicas, ¿sí? Y alrededor, pues, también un material aislante que sea como soporte, pues, ¿no? Del condensador, para que esta estructura de aquí sea un MIN, ¿sí? Y permita, y mediante contactos exteriores, ¿sí? Se pueda, con unas puntas de pruebas, pues, realizar las medidas de impedancia, de capacidad, ¿no? Todo esto sobre un sustrato, ¿sí? Nosotros usamos vidrio para mayor facilidad, ¿sí? De vidrio. Y a partir de esto, pues hacer los análisis, ¿no? Entonces, para fabricar, pues se requiere una serie de pasos, ¿no? Se tiene un sustrato de vidrio, ¿no? Se utiliza métodos para limpiar este sustrato, ¿no? Un método de fotolitografía, ¿no? Una técnica de evaporación térmica para metalizar y una técnica de lift-off, que se denomina así. Al final, después de todos estos pasos, se obtiene pues el sustrato con una capa de un material de aluminio, ¿sí? Que sería el electrodo inferior de nuestro condensador, ¿sí? Esta sería el área activa y este sería un espacio, un área para hacer el contacto metálico, para hacer las mediciones. Luego se aplica otro paso de litografía, ¿sí? Para crear una resina y dejar una ventana en la resina que me permita tener abierto pues, el área del MIN y el área del contacto metálico. Y luego pues, se aplica una técnica, ¿no? Que se utiliza en la UPC, que es electrospray, ¿sí? Mediante el cual las nanopartículas que están contenidas en un fluido coloidal, pues son guiadas, ¿no? Por una aguja, ¿sí? Al cual pues se le aplica un alto voltaje eh, eléctrico, ¿sí? Y este alto voltaje eléctrico, ¿no? Sumado con la presión que se está ejerciendo acá, ¿sí? Y más otras condiciones, pues se logra que se depositen, ¿sí? En el área precisa que se desea hacer el dispositivo, ¿sí? Luego, pues se metaliza nuevamente la parte superior, ¿no? Y de manera que se termina la construcción del dispositivo. Entonces, para esta fabricación, no, esto no se lo puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Se fabrica de esto dentro de una que se denomina una sala blanca, en inglés clear room, ¿sí? Donde es necesario esto porque cualquier
partícula de polvo, cualquier contaminante externo, pues estropea cualquier paso de la fabricación, pues, y se daña el dispositivo, ¿no? Entonces, una sala blanca es un lugar, no un laboratorio, donde las partículas están controladas para que no hagan, tiene cierto control para que no haya errores durante la fabricación, ¿sí? Y a su vez, esta sala blanca pues contiene algunas subsalas, ¿no? Que por ejemplo la sala de fotolitografía, en la cual se requiere de que tenga una luz amarilla, no blanca, para evitar que la resina con la que trabajamos se revele y no funcione en el momento que estamos fabricando, ¿sí? Y bueno, y una sala de metalización, pues en donde se hace el proceso de depositar un material metálico, ¿sí? Y se requiere unos instrumentos que necesitan un alto vacío para que se pueda producir métodos, sea estos evaporación térmica o también spattering, que son dos técnicas para metalización. Electrospray, ¿no? Como decía, la ventaja que se tiene es que no necesita, en cambio, crear altos vacíos, ¿no? Se puede trabajar a temperaturas ambientes, ¿sí? Se necesita tener un cierto control, de todas maneras, para que no contamine las partículas externas, ¿sí? Pero no es tan caro en el sentido que se tenga que tener, ¿no? Un gasto de energía por temperatura o un gasto por crear altos vacíos, no es necesario, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que consiste es en un sistema conformado por una bomba de difusión, una agujita, una fuente de poder, ¿no? A una tensión suficiente, ¿sí? Y manteniendo ciertas condiciones ambientales, pues electrospray se puede dar en distintos modos, ¿sí? Puede ser un spray de gotitas, que caigan gotas, la solución con nanopartículas, que se cree un cono con un jet, que se creen varios jets, ¿no? 2 jets, o que se creen varios jets, ¿sí? Entonces, el régimen más, y estos regímenes, pues, se controlan principalmente por el voltaje, ¿no? A mayor voltaje, pues, va sucediendo cada uno de estos regímenes de electrospray. Entonces, el modo más estable para hacer depósitos, que se ha determinado en la OPC, pues este modo, ¿no? De ConoJet, ¿sí? Y es el que utilizamos, ¿no? Para hacer los depósitos, ¿no? En el material de las nanopartículas dieléctricas que fabricamos el dispositivo, ¿no? Entonces, tengo aquí una tabla de valores promedios que se utilizan, ¿no? Pues las nanopartículas son de óxido de silicio que vienen en una suspensión coloidal. Aplicamos un voltaje que va entre 6, 7 o 8 kilovoltios, ¿sí? La distancia entre el sustrato y la aguja, pues alrededor de 6 o 7 centímetros. Y los tiempos de depósito bastante cortos, de 6 a 10 minutos, ¿no? Utilizando un rate de la bomba, pues alrededor de 0,3 y 0,4 mililitros por hora, ¿no? Y esto, como digo, en modo ConoJet, ¿sí? Había mencionado que, ¿no? Como el tema es de fabricación, había mencionado que una de las objetivos laterales, pues, es ver cómo se puede expandir el área de depósito de nanopartículas. Entonces, se han hecho algunos experimentos, ¿no? En el cual, pues, se modifica el sistema de la presión, los diámetros de los microtubos, ¿no? El sistema de microfluídica, y se ha hecho pues dos configuraciones, una en la cual se acerca a la aguja, pues se acerca un anillo de guarda polarizado, ¿sí? Que me ayuda a que se expanda, ¿no? El flujo de partículas al área que yo deseo depositar, y otro pues que utilizar en vez de un solo cañón, digamos, un solo aguja, puede ser agujas simultáneas, ¿no? Dividiendo pues el caudal en varios caminos, ¿sí? Entonces los resultados que obtuvimos, pues que el mejor método pues fue el de usar 4 agujas, ¿sí?
porque expande más, se controla más, ¿sí? Y algunas simulaciones pues nos indican que las líneas de campo eléctrico, ¿no? Para la segunda configuración con 4 agujas, pues se extienden más y son mucho más densas que el caso de solamente usar el anillo de guarda, ¿sí? Entonces aquí, bueno, concluimos que es mejor usar las 4 agujas, ¿no? Incluso más se puede realizar. ¿Qué, qué, qué bondades me ofrece esta técnica que nosotros utilizamos? Pues respecto a otras técnicas, existen muchas técnicas para hacer depósitos con nanopartículas. Bueno, con nanopartículas, materiales y soluciones, ¿sí? Dependiendo del área de aplicación. ¿Sí? Es que nosotros tenemos un buen compromiso entre calidad, tiempo de depósito, área y espesor. ¿Sí? Como ya dije, podemos depositar en minutos, áreas, hablamos de algunos centímetros cuadrados, espesores de algunas capas de nanopartículas, y calidad, aquí nos referimos en términos de que las nanopartículas pueden ser ordenadas, ¿sí? Que no es algo tampoco que sea tan fácil, ¿sí? Depende de la técnica, de la tecnología, ¿sí? En nuestro caso, pues existe un buen ordenamiento cuando queremos que se ordenen, ¿sí? Por lo que tienes imágenes de un microscopio de barrido electrónico, ¿no? De la superficie de un depósito donde se ven nanopartículas que están bastante ordenadas, ¿no? Y tanto en superficie como en profundidad, ¿no? Tanto en 3D, pues tenemos un buen orden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Buena calidad de depósito, ¿no? Con esta técnica de electrospray. Entonces, bueno, para la fabricación, doy aquí nuevamente un poquito más detallado. Lo que se hace, pues, ¿no? Es tener un sustrato, se coloca, se expande sobre él mediante un spin coater, una fotorresina, ¿no? Una máscara prediseñada, pues se coloca sobre esta en un aparatito que se denomina alineadora. En la alineadora se hace que está en fotolitografía, pues se aplica una luz ultravioleta que me altera la química, ¿no? De la resina en el área que es expuesta por la luz, de manera de que esta puede ser revelada mediante un revelador, ¿no? Se elimina esta resina que no me interesa y justo en esa área que he creado, pues deposito el metal. Luego aplico otro proceso de litografía con otra máscara, creo las 2 ventanas nuevamente, ¿sí? Una dijimos que era para hacer contacto con el electrodo inferior y otra es para que las bolitas pues caigan encima de esa superficie, ¿sí? Se aplica electrospray, ¿sí? Se llena el área, ¿no? El pocito que creamos, se llena con las nanopartículas y luego se procede a metalizar la parte superior, ¿no? Terminando el dispositivo. ¿Sí? Esto en cuanto a fabricación. Veamos un poco lo que es los resultados. ¿Sí? No, trato de hacerlo de manera general, ¿no? Tomando los puntos más importantes. Aquí tienen imágenes de 3 dispositivos distintos. Estos dispositivos los creé usando áreas cuadradas, incluso se nota que son cuadraditos, de 20,25 milímetros cuadrados. Sí, 3 dispositivos distintos, imágenes fotográficas e imágenes por CEN de los dispositivos, a los cuales se les va a llamar ABC, ABC, ¿sí? ¿Sí? Min A, Min B, Min C. ¿Sí? Todos son nanopartículas de óxido de silicio, ¿no? Sílica en inglés, sílica. Bien, entonces aquí lo importante es ver, ¿no? Cómo quedaron la estructura, ¿sí? Entonces, en los microscopios de barrido electrónico, pues también tiene el que tiene la universidad, la UPC, pues tiene un FIT, ¿no? Un FIT que permite enfocar iones para hacer un corte en la estructura. Entonces, aquí se hicieron un corte en la estructura para ver cómo quedó internamente, ¿sí? Y se puede ver, ¿no? Cómo quedan las nanopartículas, pues, ordenadas. Bueno, no ordenadas, en este caso no están ordenadas. Las partículas, ¿no? Se quedan sándwich, es un sándwich, ¿no? Entre el metal inferior, que es lo que ven aquí, un contraste en la parte inferior, ¿sí? Este es el metal, el electrodo inferior, el aluminio inferior, y
el aluminio superior, que también ve un contraste distinto, ¿no? Aquí, ¿sí? De manera que tienes aquí el min, ¿sí? El metal, las nanopartículas dieléctricas y el metal, ¿sí? Entonces hicimos algunas pruebas, tomamos aquí imagen, estoy tomando imágenes aquí de 3 dispositivos que tienen 3 distintos espesores, ¿no? El min A tiene 11,3 micras, el min B 5,49 micras y el min C 1,51 micras, ¿sí? Y procedemos, pues, ya, y las nanopartículas, pues, son del diámetro, son del orden de mejor dicho, de 255 nanómetros. Entonces, nosotros hemos procedido a modelar mediante espectroscopía de impedancia. Empezamos usando modelos de random, ¿no? Muy usados en supercondensadores, ¿no? En el cual se basan en una capacidad de doble capa e impedancias de Warburg. Nosotros hemos dado la interpretación física, ¿no? De que la interfaz, una de las interfaces, bueno, las interfaces de las nanopartículas con el metal, pues puede ser modelado por un circuito QR, ¿no? Donde este Q, pues, viene siendo una capacidad que no es ideal, ¿sí? Una capacidad de doble capa o conocido como una capacidad distribuida, o también es conocida como un elemento de fase constante, ¿sí? En el cual se diferencia con un condensador ideal en que el JW no está elevado a la 1, sino está elevado a un exponente que es menor que 1, ¿sí? Para el caso ideal es 1, ¿sí? Pero para los propósitos, para los análisis, los modelos, esto es menor que 1, ¿sí? Y esto justamente se debe a que existe irregularidades en los contactos, ¿no? A nivel microscópico, no, dos uniones, dos interfaces, pues no siempre no es liso, siempre hay rugosidad. Entonces ahí se crea este tipo de capacidad de doble capa, ¿no? O capacidad o un elemento de fase constante. Y una impedancia de Warburg que también es un elemento de fase constante que está relacionado a la difusión de cargas. Entonces, en los extremos, nosotros consideramos, porque tienes un par de dobles capas con sus resistencias, ¿no? En paralelo, y la parte intermedia de las nanopartículas lo mismo, pero le he añadido una impedancia denominada de Warburg, que es de la difusión de cargas. Entonces, veamos algunos resultados. Pues tenemos aquí Nyquist, las gráficas de Nyquist. ¿Qué es una gráfica de Nyquist? Una gráfica de Nyquist, pues es una gráfica que muestra la impedancia, ¿no? De un dispositivo, de un material, ¿no? De manera que en el eje de las axisas, pues tienes la parte real de esa impedancia, en el eje de las ordenadas, la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, para el min A y para el min B, pues se observa una característica muy similar, ¿sí? Tienes una línea inclinada y un semicírculo. Entonces, esta línea inclinada, pues se debe a la difusión de cargas que existe, que están difundiéndose, valga la redundancia, a través de las nanopartículas, y el semicírculo se debe a la conductividad de las cargas, ¿sí? Conductividad a través del material y también en las interfaces, ¿sí? Entonces, para el min A, para el min B, los datos medidos y el modelo que tenemos, como ustedes lo ven, que los puntitos rojos pues son el modelo y los negros las mediciones, pues ajustan bastante bien, ¿sí? Y para ambos min, pues tiene un comportamiento parecido, ¿no? Obviamente, el min cuyo espesor A, el A cuyo espesor es es mayor, pues las impedancias tienen valores más altos, ¿sí? Pero tienen el mismo comportamiento, ¿sí? De momento. ¿Qué sucedió ahora con el min, no? Con el min C. El min C es aquel que el espesor era más pequeño, ¿sí? Y aquí hay una novedad. Aquí el semicírculo, que se debe a la conducción, pues ha decrecido, ¿sí? Lo que significa que en este dispositivo hay más conductividad, hay más conducción de carga, ¿sí? Y la línea que teníamos, ¿no? Pues se ha levantado un poco más, ¿sí?
y prácticamente el semicírculo no se ve, ¿sí? Entonces, esto nos indica que para el dispositivo C se obtuvo una mejor conductividad, ¿sí? Y se aproxima mucho más a un condensador ideal, ¿no? Porque un condensador ideal, el Nyquist de un condensador ideal, pues es una línea recta, vertical, ¿no? Que cae en un punto en el eje real, ¿sí? Y que su frecuencia, pues, depende, su parte imaginaria depende de su frecuencia, porque es un condensador simplemente, ¿no? Entonces, obtuvimos eso, ¿no? Obtuvimos eso, ¿no? Que a menor espesor de capas, de nanopartículas, tenemos un mejor dispositivo en términos de condensador, ¿sí? Pero bueno, ahí parece que está trabajando como condensador, pero la pregunta sí sería, bueno, sería analizarlo un poquito más en términos de los datos que hemos tenido. Entonces, en esta tabla, eh, observan pues los datos del modelo, ¿sí? Estos de azul, pues, son lo que modela físicamente las nanopartículas que están en el medio, ¿no? Estos que están verdes, pues, una interfaz, y este de acá que está en rojo, la otra interfaz, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que notar, ¿sí? Es que la mayor carga, la carga, ¿no? Está más concentrada en el factor que se llama C, el QCP, está mayormente concentrado en, ¿no? En el circuito, pues, que representan las nanopartículas centradas, ¿sí? Este valor, ¿no? De Q, miren que es mayor que los otros Q correspondientes, ¿sí? Es decir, que aquí la mayor concentración está en las partículas de intermedio. La carga quiere decir que está más concentrada en las partículas intermedias moviéndose ahí, ¿sí? Y el término de Warburg también vemos que es bastante más grande, ¿sí? Aunque es una unidad de S al cuadrado, ¿no? Es un poquito más grande, es más grande, ¿no? Que los valores de las resistencias que están acá, ¿sí? Por un lado, ¿no? Eso es viendo el modelo, pero lo principal, lo peculiar, ¿no? Lo interesante aquí es que la capacidad del dispositivo, ¿no? La tenemos aquí con amarillo, con un color amarillito, ¿sí? La hemos obtenido, ¿no? Y la hemos comparado con un condensador ideal, considerando que el condensador está formado por una capa continua, ¿sí? Es decir, un condensador de las mismas dimensiones, que en vez de tener bolitas de nanopartículas de óxido de silicio, pues tenga un material continuo, una capa continua de óxido de silicio, ¿sí? Entonces, a ese valor teórico, pues le he puesto CTH, ¿sí? Y pueden ver que nuestro condensador, ¿no? Tiene valores que están en el orden de los nanos, mientras el teórico, basado en un condensador no convencional, pues está en el orden de los picos. Es decir, que nosotros obtenemos mucha más capacidad, ¿no? Fabricando de esta manera los condensadores. De hecho, si relacionamos la capacidad del dispositivo con la teórica de un condensador convencional, ¿no? Tenemos una ganancia en capacidad de 500, de 400 y hasta de 1000, ¿no? 1148, ¿sí? O sea que con esta tecnología, pues tenemos más capacidad que si logramos con algo convencional como se viene haciendo. Pero ahora la pregunta por hacernos, ¿no? Durante la investigación, bueno, ya tienes capacidad, tienes esto, pero en realidad, ¿esto que se comporta como un condensador o se comporta como una resistencia? ¿Sí? Porque hemos visto que tiene unas partes que son resistivas, ¿no? Entonces, ¿es un condensador o es un capacitor? ¿No? Pues la respuesta que dimos, pues son las dos cosas, de hecho, ¿sí? Depende de la frecuencia a la cual se esté trabajando, ¿sí? Entonces, para ellos, pues se hace un análisis de potencias normalizadas, ¿no? La potencia normalizada activa, ¿no? Y la potencia normalizada reactiva. Entonces, si un dispositivo cualquiera, ¿sí? Cualquiera que sea, tiene una potencia reactiva, normalizada reactiva, mayor que la potencia normalizada activa, pues se comporta como un condensador. Si es lo contrario, si la potencia activa normalizada es mayor que la reactiva, pues tiene un comportamiento más resistivo,
¿sí? Entonces, estas curvas de aquí nos indican, pues, por ejemplo, que para los min A y min B de nanopartículas, pues, a bajas frecuencias, ¿no? La potencia activa normalizada, pues, es mayor que la reactiva. Quiere decir que a bajas frecuencias son unas resistencias. Luego tiene un punto de cruce y luego de esto, pues, que está alrededor de 100 Hz. Y luego de esto sí tiene un comportamiento capacitivo. Para el condensador C, pues a bajas frecuencias, si es un condensador, en una frecuencia intermedia cambia, ¿sí? De condensador a comportarse como una resistencia y luego a altas frecuencias, después del 1 kHz, pues nuevamente vuelve a ser un condensador, ¿sí? Una propiedad bastante singular, la que ocurre al momento de hacer los dispositivos usando nanopartículas en vez de algo continuo, ¿sí? Entonces, este modelo, ¿no? Este modelo, ¿cómo lo comprobamos? Pues se hacen más medidas, ¿no? Se hicieron medidas de respuestas de cargas y descargas de transientes, ¿sí? Conectando el dispositivo a un generador de funciones y a una resistencia para aplicar pulsos, ¿no? Que permitan cargar y descargar el dispositivo. Entonces, podemos considerar que el MIN, pues, sea este dispositivo de aquí formado por una resistencia en paralelo y un condensador en paralelo, ¿sí? Y si hacemos el cálculo de determinar la constante tau mediante esto, pues obtienes el valor de tau mediante esta forma de aquí, ¿no? Que es algo bastante sencillo de hacerlo, ¿sí? Y tenemos ese dato guardado, ¿sí? Y con esto determinamos, ¿no? Un valor aproximado de capacidad, ¿no? Capacidad y resistencia en paralelo, ¿no? En este caso, estas pruebas pues lo hicimos con el condensador MIN y la capacidad resultó 485 nanofaradios, lo cual, pues, si ven, es muy cercano, pues, a lo que hemos medido con la otra caracterización, ¿sí? Bueno, eso es para ver la estimación de la capacidad, pero ¿cómo ponemos a prueba en sí que el modelo funciona? Pues reemplazamos por el modelo correspondiente que hemos obtenido, ¿no? En términos de impedancias, ¿sí? Entonces, ponemos el modelo en términos de impedancia y hacemos una simulación mediante MATLAB, ¿no? Usando un toolbox, ¿no? De cuál sería la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿no? La respuesta se ajusta muy bien, ¿no? Con las mediciones que hemos hecho con los instrumentos, ¿sí? Se ajusta muy bien. Quiere decir que el modelo funciona, ¿no? ¿No? El modelo que hemos tomado de análisis de espectroscopía de impedancia, ¿sí? Lo probamos con transientes de carga y descarga y ajusta, ¿sí? Ajusta bastante bien también. Lo que se espera, lo que se obtiene en otros experimentos. ¿Sí? Y además que la capacidad calculada, ¿no? Por este método también se ajusta bastante bien a lo que se mide con el otro. ¿Qué más cosas se hacen? Bueno, hay bastante cosillas, ¿no? Aquí, para apresurar un poquito, ¿no? Se aplica un poco de temperatura, ¿no? Nuevo se modela, ¿no? Para ajustar los datos con los reales, ¿no? Y se ve que al aplicar temperatura, pues las cargas, ¿no? Los Q disminuyen, las resistencias aumentan y la capacidad decrece, ¿no? Esa es una conclusión que se saca. ¿Sí? Aquí también podemos ver lo dicho, ¿sí? Tienes esta curva de acá, que es que está a una temperatura de 30 grados, pues el semicírculo es pequeño porque hay bastante conducción, pero después va aumentando, pues, y se va desplazando para acá, lo que significa que pierde conductividad y cada vez se hace más resistivo el dispositivo en vez de ser capacitor, ¿no? Es decir, que la temperatura, pues, le afecta bastante al funcionamiento. Y acá podemos ver una relación entre esta figura de mérito, ¿no? El Warbond con las resistencias, que a medida de que disminuye el Warbond y aumenta la resistencia, pues se va retrocediendo, ¿no? Se va viniendo hacia acá, ¿no? A medida que la temperatura va aumentando, y esto produce que la capacidad o la relación, la ganancia que teníamos, pues también disminuya. ¿Sí? Es decir, va perdiendo capacidad el dispositivo si le damos temperatura, ¿no? Le aplicamos calor.
Acá, pues, una gráfica de frecuencia, ¿no? En el cual, pues, se puede ver, ¿no? La capacidad, ¿no? Especialmente es bastante elevada, es a baja frecuencia del condensador, ¿no? De los tres distintos condensadores, y también tenemos aquí un ejemplo de un condensador de poliestireno que tiene una capacidad más baja que los de óxido de silicio. Entonces, la conclusión, bueno, una discusión es que a qué se debe la alta capacidad. Se debe a que las nanopartículas de silicio es un material que es hidrofílico, es decir, que le gusta el agua, ¿sí? No repele el agua, ¿sí? Y se produce una disociación en la superficie, ¿no? De óxido de silicio con hidróxido, ¿no? Formando óxido de silicio 2, y silicio O, y iones de hidrógeno, ¿sí? Que lo contribuyen a la formación de cargas, ¿no? Y a la conductividad a través de nanopartículas, ¿sí? Uy, esto no, que no he terminado de poner bien el dibujo. Bueno, y lo comprobamos, ¿no? También haciendo experimentos, ¿no? A humedades relativas diferentes, ¿sí? Entonces, al tener concentraciones de humedad del 90%, vemos una capacidad bastante altas, y en medida que bajamos la humedad relativa del ambiente en el cual se hace el experimento, pues se ve que la capacidad disminuye, ¿sí? Es decir, que efectivamente está afectando la humedad, ¿no? De hecho, son estas cargas que afectan la humedad, y es la que contribuye a la capacidad en el dispositivo. Conclusiones. Pues obtuvimos pues ganancias con estos dispositivos basados en óxido de silicio de hasta 1148, ¿no? De ganancia de respecto a un condensador ideal. Capacidades de Arial de 2,63 microfarados por centímetros cuadrados, ¿no? Que, como ven, de hecho es mayor que las capacidades de los condensadores planares MIN del estado del arte. Sí, teniendo también la ventaja, pues, que trabajamos, pues, con un método de fabricación que es a temperatura ambiente, ¿sí? Las capacidades, como les dije, son más altas que los MIN actuales, ¿sí? Y, bueno, los portadores de carga que están siendo hidrógenos, hidróxidos o hidronios, iones, ¿no? Entonces, dentro de la conclusión, pues, si nosotros le incrementamos la temperatura o si reducimos la humedad, lo que va a producir es una reducción de la capacidad, ¿no? Porque se pierde cargas, ¿no? Al perder cargas también se incrementan las resistencias. Habiendo muchas cargas, los contactos, pues, se hacen más resistivos, ¿sí? Y decrece la difusión. Entonces, por eso la capacidad se reduce. Por lo tanto, a temperatura ambiente lo que conviene es tener humedad elevada, ¿sí? Para tener un efecto de alta capacidad con el dispositivo que tenemos. Sí, bueno, finalmente, pues los hallazgos encontrados en la fabricación y caracterización, pues, del proyecto, del trabajo, pues, son un punto de partida para el desarrollo de nuevos capacitores, ¿no? Como un dispositivo prometedor de almacenamiento de energía, incluso también como sensores de humedad, expandiendo las perspectivas de los condensadores MIN. Sí. Entonces, bueno, algunas publicaciones, y eso es todo. Muchas gracias. No sé si hagan preguntas. A continuación, las preguntas, bueno, buenas tardes, podrían ser activando el micrófono o por medio del chat. Sí. Son cosas que no se hacen aquí en el país. No sé si habrán preguntas.
¿Dudas, preguntas? Sí, bueno, tal vez acotar algo adicional, ¿no? María, ¿no? Que lo que es la carrera de electrónica, pues muy poco se enfocan, ¿no? Por lo menos en el país, hacia lo que es fabricación, hablando de dispositivos, de microelectrónicos, ¿sí? Sería interesante que mucha gente también se motive, ¿no? A realizar estudios doctorales, estudios de maestrías relacionadas a estas áreas que son pocas, ¿no? Y que requerirán bastante inversión, ¿no? También en el país, ¿no? Dice, ¿para qué aplicación conocida podría darse? Buenos días. Cristian Murillo. Sí, entonces, hay dos caminos, dos aristas para aplicación. Uno es hacia supercondensadores, ¿sí? Porque vemos que existe una elevada capacidad, ¿no? que se gana, ¿sí? Y otra es hasta a sensores de humedad, ¿sí? Porque vemos que de hecho la capacidad depende de la humedad. Entonces, para cada cosa, pues hay su tecnología actual, ¿sí? En el caso de supercondensadores, ¿no? Y en caso de igual de sensores de humedad, lo que pasa que también hacen es combinar materiales distintos, ¿sí? Y ganan propiedades al combinar materiales, ¿sí? De momento, este estudio solamente es usando un solo material, ¿sí? Pero a pesar de eso, ¿no? En términos de supercondensadores, estamos en una capacidad intermedia, ¿no? Entre lo que sería un condensador normal y un supercondensador, ¿sí? Estamos en una capacidad por unidad de área, pues, intermedia, ahí, ¿sí? En términos de sensores de humedad, ¿no? En cambio, tenemos una buena ganancia de humedad, ¿no? Un porcentaje, una buena sensibilidad, ¿sí? Pero no tenemos todavía muchos estudios, porque sería un estudio nuevo, ¿no? Es en lo que la gente comienza, más busca en sensores de humedad, en cambio, es en ver los tiempos de respuesta, ¿sí? Buscan que los sensores de humedad tengan tiempos de respuesta de pocos segundos, ¿sí? Entonces, son cosas que se pueden seguir mejorando en base a más estudios, ¿no? Porque, digamos, es un estudio inicial, es una base, ¿sí? Sobre el cual pueden salir más investigaciones. Entonces serían las dos áreas, ¿no? Podría ser a supercondensadores y a sensores de humedad. Dice, ¿qué otros materiales se pueden usar para experimentos con diseño de condensadores? Pues existe óxido de silicio, digamos, un material muy utilizado en la electrónica. Digamos, el semiconductor clásico, ¿no? Con el cual surgió la microelectrónica. Pero se puede usar otros materiales que sean high K, ¿no? Como óxido de titanio, óxido de aluminio, ¿sí? Polímeros, electrolitos, ¿sí? La tendencia actual es combinar materiales polímeros, ¿no? Con materiales cerámicos como óxido de titanio, óxido de silicio, óxido de aluminio, ¿sí? Entonces, es una variedad de materiales, ¿no? Que son high K cerámicos y polímeros conductores, ¿sí? Y a la vez también sustratos, ¿no? Diferentes que sean también flexibles, ¿sí? Entonces, una variedad de materiales, ¿no? El grafeno es bastante utilizado, tiene baja la tensión porque es bastante conductor, es un material flexible, ¿sí? Las nanotubos, pero más ahora se ve más lo que es grafeno, ¿sí? Y eso, sí, no sé si comprendes la pregunta o necesitas alguna aclaración más.
Y no solo para diseño de condensadores, hablando en términos de supercondensadores, pues se utilizan materiales que son porosos basados en carbono. ¿Sí? De hecho, existe un sinnúmero de posibilidades por experimentar todavía. Basado en tecnología, se puede llegar a la fabricación de transistores de nanopartículas. No, todavía es muy verde como para decir que se puede llegar a fabricar nanopartículas. Ah, se podría tratar de crear, digamos, los pozos, pero todavía nadie lo ha hecho, sí. Podría ser, sí, pero la idea todavía está muy verde como para tratar de hacerlo, sí. ¿Qué país o países están fabricándolo? Solamente España. Lo que yo hago, pues solamente yo. Lo que yo hago solamente yo. ¿Sí? De hecho, una vez que vine el doctorado, pues se quedaron otros doctorandos, pero haciendo otras cosas, ¿no? Y de momento que yo sepa, ¿no? El dispositivo que yo hago solamente lo he hecho yo. Por lo tanto, es bastante amplio todavía. Ecuador, entonces Ecuador es pionero. Sí, sí, exactamente. Eh, no, esto se hizo en el doctorado en España, ¿no? Entonces, sí, por digo que se buscan hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas que no se hacen, ¿sí? Pero como es una tecnología nueva, ¿no? Pues hay mucho recorrido todavía, hay una carrera por recorrer todavía. La fabricación es costosa. Bueno, los elementos no son tan costosos. Lo que es costoso es tener los instrumentos, ¿sí? Necesitas tener una sala blanca, por ejemplo, en Ecuador no hay, ¿sí? Electrospray, de todas maneras, digamos que es algo barato respecto a otros métodos de fabricación, ¿sí? Pero en términos de laboratorios, pues sería costoso de momento, ¿sí? Porque necesitas tener una sala blanca, necesitas tener una alineadora, necesitas tener un spin coating, necesitas tener un cuarto de metalización, necesitas tener algunos instrumentos que no hay, ¿sí? Visión a mediano y largo plazo, pues usar electrospray, que es lo más fácil, lo menos costoso, ¿no? Y emplearlo para hacer depósitos de otros materiales, incluido nanopartículas, y buscar aplicaciones, ¿no? En otros sentidos, ¿sí? También como supercapacitores y sensores de humedad, pero con otras configuraciones, ¿no? Que, que, se, que se puedan hacer sin sala blanca o se puedan comprar por separado ciertas partes, ¿no? Y hacer nosotros lo que es el depósito del material activo, ¿no? Que es el electrospray, ¿sí? Bueno, y por tal razón, por lo menos ahorita que que he vuelto a la docencia, pues tengo pocas semanas que se creó un grupo de investigación en la Salesiana, pues estamos todavía, como digo, en pañales, ¿no? Y a partir del grupo de investigación comenzará a generar proyectos, productos o investigaciones, ¿no? Que salgan adelante, ¿no? Sobre todo con el tema de electrospray, que es lo que se podría en mediano plazo implementarlo.
Bien, si tenemos alguna otra pregunta. E invitamos a los asistentes que estén interesados en recibir información sobre nuestras charlas FIEC en el área de electrónica, que por favor escriban su correo electrónico en el chat para incluirlos en nuestra base de datos y que puedan recibir una información personalizada, si es posible, su número celular, para enviar un recordatorio vía WhatsApp. Bien, doctor, en este momento parece que no tenemos más preguntas. Bien, invitamos a los asistentes a que por favor, en lo posible, nos ayuden activando su cámara, a los que les sea posible, para poder hacer una captura para el sitio web de FIEC. Recordamos que en el sitio web se va a encontrar disponible la información relativa a la charla. Le consultaremos al doctor, pues, el material que puede ser publicable para que esté disponible por el lapso de una semana. ¿Sí? Okay. Entonces les invitamos a activar su cámara. Ok, muy buenas tardes con todos. Invitamos a los participantes a activar sus cámaras para poder realizar la captura de pantalla de los asistentes con el expositor del día de hoy de la charla FIEC. Han de estar almorzando, no quieren salir almorzando. Poco a poco les van activando. Los que puedan, les agradecemos para tener una nota en el sitio web de FIEC. Gracias. Ok, vamos a realizar la captura a la cuenta de 3. A esperar a que se conecten los demás. A la cuenta de 3 realizamos la captura. En 1, 2 y 3. Ok, muchísimas gracias a los participantes por la charla FIEC del día de hoy. Ya estamos. Ok, agradecemos al doctor Brendan Bellis por su importante contribución. Agradecemos a los asistentes. Les pedimos que por favor nos escriban su correo electrónico en el chat y, si es posible, su número telefónico para poder recibir recordatorios sobre nuestras charlas FIEC. Agradecemos a todos, a los profesores, estudiantes, a los invitados, su asistencia el día de hoy. La charla FIEC ha finalizado. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la asistencia. Sí, muchas gracias. Gracias por la asistencia.